Hola a todos, bienvenidos a Fin Fan Fun Dex y hoy vamos a traer un comandante de Foundations que nos ha llamado bastante la atención, que es Rufus Sproutsire. En este caso, lo que vamos a hacer con este comandante es básicamente una fábrica de saprolines. Vamos a tener saprolines que van a fabricar otros saprolines y de esta manera vamos a crear un ejército de fichas infinitas, casi enorme. Porque la habilidad de Rufus, a partir de ahora vamos a llamarle Rufus. La habilidad de Rufus es arrollar y siempre que un saprolín que tú controles hace daño de combate a un jugador, creas esa cantidad de saprolines 1-1. Es decir, si un saprolín tuyo pega de 5 a un oponente, vas a crear 5 fichas de saprolín. Por lo tanto, vamos a generar un ejército muy grande y muy enorme. This is not okay. This needs to stop now. ¿Y con qué? Con la ayuda de muchas y múltiples criaturas que nos van a facilitar esa labor de crear fichas de saprolín. Pero aparte también tenemos otras criaturas que van a apoyar a esas pequeñas fichitas que vamos a ir creando, ya que van a ser fichas 1-1. Tenemos esta pequeña serpiente que dice que las criaturas atacantes que nosotros controlamos tienen toque mortal. Por lo tanto, cuando nosotros peguemos con nuestras pequeñas 1-1, van a tener que decidir si bloquearlas o hacer que su criatura muera. Algo bastante interesante. Encima, siempre que una criatura que nosotros controlemos haga daño de combate, vamos a robar carta. Esta carta es bastante interesante y nos viene súper bien en este deck. Llevamos este anciano que tiene estimular X. ¿Y qué hace cuando lo estimulas de X? Pues cuando entra al campo te crea X fichas saprolines 1-1. Además le va a dar +1/+1 a los saprolines y a los pueblos arbóreos. Llevamos este gusanito que da intimidar a todas nuestras criaturas verdes, como el mazo es mono verde, nuestros saprolines serán verdes, van a tener intimidar. ¿Pero qué es intimidar? Intimidar es que solamente puede ser bloqueado por artefactos o por criaturas que compartan un color con esa criatura. Entonces, si tú le pegas a tu oponente que no lleva verde, a crear más fichas de saprolines. Este elfo chamán también nos va a ayudar, va a dar +1/+1 a todos nuestros saprolines. Recordad que el comandante también es saprolín. Además, si lo jugamos con Morph y le damos la vuelta, vamos a crear 4 saprolines, así que ni tan mal. El Mycoloth tiene devorar 2. Y entonces va a entrar con contadores +1/+1 y al comienzo de nuestro mantenimiento vamos a crear saprolines igual al número de contadores +1/+1 que tiene. Además llevamos en el mazo cositas para proliferar y cositas para poner contadores, que puede ser que de repente en cada turno nos cree 5 o 6 fichas de saprolín así de gratis. Tucatongue Talit. Cuando muera, se crea un saprolín 1-1. ¿Qué es lo que pasa con esta? Que es muy interesante. ¿Por qué la llevamos? Porque cuesta 1. Es un turno 1 bastante interesante si la tenemos en mano al principio. El Adaptative Automaton. Elegimos un tipo de criatura, elegiremos saprolín. Las otras criaturas de ese tipo van a tener +1/+1. Y esta va a ser también saprolín. Así que ni tan mal. Spore Mount. Tiene Landfall, cada vez que bajamos una tierra creamos ficha. Spore Sour Talit. Esta hay unas mecánicas, hay varias aquí con esta mecánica, que es que al comienzo del mantenimiento le ponemos un contador de esporas a esas criaturas. Entonces casi todas estas tienen la de quitar 3 contadores de esporas y crear un saprolín. Que eso nos va a dar una ventajita bastante guay. ¿Qué es lo que tiene esta? Aparte es una 4-4, la bajamos por 4, no está mal. Llevamos a Sarith. Sarith es interesante en el sentido de que le va a dar toque mortal a las criaturas cuando peguemos con ellas, ya que las vamos a girar. Y aparte nos va a dar Hexproof, que es antimaleficio, a las criaturas que no tengamos giradas. Entonces de esta manera podemos proteger, por ejemplo, a nuestro comandante. Lo dejamos siempre enderezado y va a tener Hexproof. De esa manera lo protegemos un poco y pegamos con el resto de saprolines. Además, si pagamos uno y la giramos, enderezamos una tierra o una criatura que nosotros controlemos. Así que bien, nos viene bien. La Vitaspore Talit. Lo mismo, contadores de espora, le quitamos 3 y creamos fichas.
pero aparte de eso tienes sacrificar un Saprolin y hacer que una criatura gane prisa hasta el final del turno. Nos puede venir bien en algún momento dado. Además es un coste 2, lo que hace que nos equilibre un poco más el deck, ya que tenemos bastantes costes altos, como el Sporoloth, que al comienzo del mantenimiento le ponemos contador de espora, pero todas nuestras criaturas tienen quitar 2 contadores de espora para poner una fichita. En vez de 3, pues en este caso con 2 ya podríamos estar creando fichitas. Tenemos la Sporeweb Weaver, una araña que tiene alcance, tiene antimaleficio de azul, pero siempre que sea dañada pues ganamos una vida y creamos ficha. Ivy Lane Denizen. Cuando otra criatura verde entra al campo, elegimos una criatura y le ponemos contador +1/+1. No necesariamente es la que acaba de entrar, o sea, le podemos elegir otra criatura que nosotros tengamos, como por ejemplo esta que dijimos antes, el Mycoloth, que nos va a crear fichas igual a los contadores +1/+1 que tiene cada turno. Entonces, para eso, para proliferar, tenemos el Sabio de la Evolución. Bajamos tierra, proliferamos. Otra de coste 1, un Talit, más de lo mismo. Contadores de espora, quitar contadores de espora y creamos ficha. Mago de Jade, pagamos 3, creamos ficha. Utopía Maicon, lo mismo, contadores de espora, quitamos 3 contadores, creamos ficha, pero aparte si sacrificamos un Saprolin, añadimos un mana. La Fuerza Verde, al comienzo de nuestro mantenimiento, creamos Saprolin. Ruxa, esta es interesante, este pequeño oso es interesante. La habilidad primera normalmente es que creo que no la vamos a usar porque no llevamos criaturas sin habilidades, que sería regresarte una del cementerio. La llevamos porque le va a dar +1/+1 a todas nuestras fichas y aparte a las criaturas sin habilidades, o sea nuestras fichas, cuando vayan a pegar, si son bloqueadas, podemos hacer que el daño atraviese a esa criatura, es decir, que el daño se le haga al jugador en vez de a la criatura, como si no hubiesen sido bloqueadas. La campeona de Landholp, esta es una de nuestras pequeñas win condition. ¿Qué es lo que dice? Que las criaturas con menos poder que ella no pueden bloquear a las criaturas que tú controlas. Y siempre que una criatura entra al campo de batalla bajo nuestro control, vamos a ponerle un contador +1/+1. Os pongo la situación. Si nosotros pegamos con 5 Saprolines y hacemos daño con 5 Saprolines 1/1, vamos a crear 5 fichas. Con esta en el campo le vamos a poner 5 contadores +1/+1 a la campeona. Si la campeona ya tendría fuerza 6, pues todas las que sean de 6 o menos de fuerza del enemigo no nos van a poder bloquear. Por lo tanto, en el siguiente turno vamos a pegar con nuestros 10 Saprolines, vamos a crear otros 10 Saprolines, le vamos a poner 10 contadores +1/+1 a esta, y ya de esa manera pues ya todas nuestras criaturas prácticamente serán imbloqueables. Es un ejemplo que se puede dar. Es una de nuestras pequeñas win condition. Esta dríada tiene ascender, es decir, que nos conseguiríamos la bendición de la ciudad por el resto del juego. Y al comienzo de nuestro mantenimiento crearíamos un Saprolin. Sacrificamos un Saprolin y obtiene +2/+2 siempre que tenga la bendición de la ciudad. No te dice que el +2/+2 dura hasta el final del turno. Te dice que mientras tú controles la bendición de la ciudad, esta criatura pues va a tener +2/+2. No, esta criatura no, los Saprolines nuestros, me equivoqué, perdón. O sea, mientras tengamos eso, la bendición de la ciudad, todos nuestros Saprolines van a tener +2/+2. En vez de 1/1 serían 3/3. Y ascender, que es lo de la bendición de la ciudad, es que tenemos que controlar 10 o más permanentes. Algo relativamente sencillo con nuestro comandante. Además llevamos este honguito que le da a los hongos y a los Saprolines +1/+1. El Underzella Myconic, que dice cuando esta entra al campo de batalla nos crea un Saprolin. ¿Qué es lo interesante? Que es un turno 3 que nos va a servir como piedra de maná, ya que si la giramos nos dará maná. El Brightcat Badger, si lo tiramos como instantáneo nos va a crear 2 Saprolines, pero si lo tiramos como criatura, cada hongo o cada Saprolin que nosotros controlemos va a tener añadir un bosquecito verde. Y encima, al comienzo de nuestra fase final, que no es al comienzo del mantenimiento, sino de la fase final, nos vamos a crear un Saprolin 1/1, que está muy, pero que muy bien. Otro Talit, este es defensor, le ponemos contadores de espora, quitamos contadores de espora y creamos ficha. El Toski. ¿Por qué llevamos el Toski? Por la habilidad de que siempre que una criatura que nosotros controlemos haga daño de combate, vamos a robar
una carta. Aparte es indestructible, no puede ser contrarrestado, etc, etc, etc. Y todas esas cosas que conlleva el Toski. Instantáneos llevamos poquitos, pero los que llevamos nos van a ser bastante útiles. En este caso vamos a llevar este que si controlamos a nuestro comandante lo podemos castear de gratis. Y lo que va a hacer es prevenir todo el daño que se le fuera a hacer este turno por las criaturas de que nuestros oponentes controlan. Es decir, no el de las nuestras, sino el de los oponentes. Por lo tanto, si pegamos o lo que sea o nos pegan y nosotros nos vamos a defender, pues de esta manera nos sirve esta carta que podemos tirar de gratis. Un Beast Within es un removal, nada mal. Un naturalizar lo podéis sustituir por cualquier otra cosa que destruya artefactos o encantamientos. Esto es al gusto, es simplemente para llevar una de estas. Un Fungal Rebirth, es decir, nos vamos a regresar un permanente del cementerio a la mano. Y si una criatura murió este turno, nos vamos a crear 2 saprolines, que está bien. La intervención heroica, ya que vamos a crear un campo enorme de bichos, nos van a querer barrer la mesa, por lo tanto, con esta la vamos a defender. Y poco más. Los instantáneos son estos, son poquitos. Ahora vamos con los conjuros. En esta parte de conjuros es bastante simple. Aquí vamos a llevar sobre todo cartas para rampear, para buscar maná del mazo y ponerlo en el campo. Por eso llevamos las 3 visitas, que nos va a buscar un bosque y nos lo va a poner en el campo. Igual que el Kodama Ridge, que nos va a buscar 2 tierras. Y esta no es de rampeo, pero sí nos va a generar varias fichas, es decir, vamos a crear X tokens que son copias de otro token que ya tengamos en el campo, en este caso los saprolines. Y luego los tokens que nosotros controlamos van a ganar indestructible hasta el final de nuestro próximo turno, es decir, que van a estar protegidos hasta que llegue otra vez a nosotros el turno. Y vamos a ganar una vida por cada token que nosotros controlemos. Y cuando decimos creamos X copias de token, en este caso es X y X. Si quisiéramos crear 3 tendríamos que pagar 6, es decir, 3X y 3X para crear 3, pero ya solo con pagarlo una sola vez, es decir, 1 y 1, nos vamos a crear una copia de cada token que nosotros que nosotros controlemos. Es decir, ya podríamos poner el doble de las fichas que ya tendríamos. Si nos estirásemos un poco más y sacáramos este conjuro por 5 maná, vamos a crear 2 copias de cada token que tengamos. Si tenemos 10 tokens, vamos a tener 30 después. Entonces eso está bastante bien. Esta carta puede ser un pequeño finisher, ya que nos va a dar indestructible a todas nuestras criaturas y por lo tanto nos va a llegar hasta el siguiente turno y vamos a hacer ¡pum! Un golpetazo de 20, de 30 saprolines o más, lo que sea. Esa es la idea. Más rampeo. Esta es también otra especie de finisher. Le vamos a dar +3/+3 y arrollar a todas nuestras criaturas. Por lo tanto, nuestros saprolines 1/1 serían 4/4 con arrollar. En caso de que tuviésemos 10-15 saprolines, pues puede ser un bonito GG de la partida y acabar con algún jugador. Más rampeo. Este caso no es rampeo, pero es un destruye artefacto o encantamiento. O si nosotros hemos dado regalos, vamos a destruir 2. Esta me gusta llevarla por eso, porque nos da la posibilidad de destruir 2. Puede haber encantamientos, artefactos que nos puedan dar bastante por saco. Si alguno de los tiene y dices, ¡buah! Me gustaría romper este y este también, pues mira, te voy a regalar una carta a este con el que me he aliado y voy a romper estos 2 que me están fastidiando. Más rampeo y hasta aquí los conjuros. Vamos con los encantamientos. Los que vamos a llevar son sobre todo para hacer un apoyo de nuestras fichas, ya sea en defensa o en busteo de ataque y demás. Es decir, en este caso el ascetismo nos va a dar un hexproof a nuestras criaturitas. Y aparte de eso, si pagamos 2 vamos a regenerar una criatura. Está bastante bien. Luego, este encantamiento, pagando 2, exiliamos una criatura de nuestro cementerio y vamos a crear una ficha 1/1. Pero lo interesante de este no es esa habilidad, es la habilidad de sacrificar 2 saprolines para ganar 2 vidas y robar una carta. Por lo tanto, esta nos va a dar un poquito de robo. +1/+1 a todas nuestras criaturas, +2/2 a las criaturas sin habilidades, en este caso serían las fichas, las convertiríamos en 3/3, +1/+1 a las criaturas verdes, y siempre que una criatura verde entra al campo de batalla bajo nuestro control, vamos a hacer scry de 1, vamos a
adivinar 1. Lo que quiere decir que si creamos 5 fichas Saprolin, por ejemplo, o 3 fichas Saprolin, vamos a adivinar 3 veces o 5 veces. De esta manera es, adivinamos una, esta no, para abajo. Adivinamos 2, no, esta no, para abajo. Adivinamos 3, bueno, esta sí se queda aquí arriba. Ya me entendéis. Vigor Prima, primigenio, Primal Vigor. Si fuéramos a crear un token, vamos a crear el doble de tokens. Si vamos a poner un contador más 1, pues ponemos el doble de contadores más 1. Simple, ya sabemos por dónde va. Al igual que la Doubling Season. En este caso es más interesante, ya que nos dice si un efecto fuera a poner uno o más contadores sobre un permanente que controlamos, en este caso no son contadores más 1, pues vamos a poner el doble. ¿Qué es lo que pasa? Que llevamos bastantes cartas que funcionan con contadores de esporas. Y en este caso, esta junto con los contadores de esporas sí nos va a venir muy pero que muy bien para seguir creando más fichas. Can you help a nigga out and just stop this? Please? El Innkeeper Tallinn. Esta es una de las mejores cartas que han sacado en las últimas expansiones. Y lo que te dice es que al comienzo del combate le vamos a poner un contador más 1 en una criatura nuestra, que se lo pondremos a un Saprolin. Pero lo interesante es que en nivel 2, esos permanentes con contadores ya no más 1, pueden ser los de espora también y demás, van a tener Guard 1 y eso nos va a proteger a bastantes bichos dentro de lo que cabe. Además, ya si lo subimos a nivel 3, si fuéramos a poner uno más contadores en un permanente o jugador, ponemos el doble de esos contadores. También nos sirve para lo que sería lo que dijimos antes, contadores de espora, para poner el doble. Así que en este sentido, esta carta, tanto esta, la Doubling Season, como el Innkeeper Tallinn, aunque sean un poquito subiditos de precio, si te vas a montar este mazo, son bastante claves. Tienen que ir sí o sí. El Beastmaster Ascension, esta carta está muy chachi. ¿Por qué? Porque cuando una criatura nuestra ataque, ponemos un contador de aventura sobre esto. Cuando esta tenga 7 o más contadores de aventura, pues nuestras criaturas van a obtener +5/+5. Como nuestro deck se va a basar en pegar con nuestros Saprolines, vamos a pegar sí o sí. Entonces, si pegamos ya con 5, 6, 7 Saprolines, podríamos poner todos los contadores en este encantamiento y que nuestros pequeños Saprolines 1/1 sean Saprolines 6/6. Cosa muy muy interesante. Luego llevamos esta pequeña saga que nos va a servir para rampear, es decir, para buscar una tierra y ponerla en el campo. Después en el siguiente capítulo nos va a crear un Saprolin, que nos viene bien. Y en el tercer capítulo vamos a seleccionar una criatura que controlamos, que va a ganar +X y arrollar hasta el final del turno, donde X es el número de tierras básicas tipos que nosotros controlamos. Es decir, en este caso solo va a obtener un +1/+1, aunque parece que es como tal, solo va a obtener un +1/+1. ¿Por qué la llevamos? Porque para llevar otra carta que nos vaya a buscar tierra y nos lo vaya a poner en el campo, pues al menos esta nos pone una fichita extra, así de gratis. Y hasta aquí los encantamientos. Y para finalizar vamos a ir con los artefactos y con las tierras. En este caso vamos a llevar el sello arcano, también llevaremos el Solo Ring que estará por ahí para lo que serían piedras de maná. Otra piedra de maná es esta, en el cual vamos a elegir Saprolin y le vamos a dar +1/+1 a los Saprolines. Esta nos va a permitir robar cartas, ya que vamos a estar creando fichas. Esta es otra piedra de maná que nos va a dar un busteo a nuestros bichos. La cota de armas no es una piedra de maná, pero va a dar a nuestras criaturas +1/+1 por cada otra criatura que tengamos en el campo que comparta un tipo de criatura con esa criatura. Entonces, es decir, si tenemos 5 Saprolines, cada Saprolin tendría 5/5/5. Si metemos otro, +6/6 y así sucesivamente. Esta carta es muy bruta y es indispensable en este deck. Andúril es un equipo legendario que salió en la expansión del Señor de los Anillos, que tiene Ascender, que nos va a dar la bendición de la ciudad. Como ya hemos visto anteriormente, tenemos una carta que nos permite obtenerla. Si no, la vamos a obtener con esta. Siempre que la criatura equipada ataque, le vamos a poner contadores +1/+1 en cada criatura que nosotros controlemos, solo con que pegue. Pero si controlamos la bendición de la ciudad encima, no es un contador +1/+1, serán 2 contadores +1/+1. Entonces, de esta manera vamos a hiperchetar a todas nuestras fichitas. El obelisco, +2/+2 a nuestros Saprolines. Esta
es otro pequeño equipo que va a ser imprescindible para proteger a nuestro comandante y hacer que la sinergia del deck avance. Es decir, la vamos a hacer imbloqueable y le vamos a dar hexproof o velo en este caso. No puede ser tarjeteado de hechizos o habilidades. ¿Podríamos llevar las botas? Sí, podríamos llevar las botas, pero prefiero llevar esta ya que va a hacer que nuestro comandante sea imbloqueable y podamos seguir creando más fichas en cada turno. La jaula del sol, +1/+1 a nuestras criaturas verdes en este caso, y siempre que una habilidad de tierra vaya a añadir 1 o más maná, pues añadimos el doble, otro más, añadimos uno adicional. Al Gauntlet Power, esto elegimos color, +1/+1 también a los bichos. Siempre que una tierra básica sea tapeada para el maná, nos añade otro maná extra. Es como esta, pero cuesta 1 menos y va para las tierras. El Skull Clan, ya que vamos a tener un montón de fichas 1/1, llevar este equipo que nos puede permitir robar 2 cartas así como un poquito bastante de free en algunos turnos puede venir bien. El Solo Ring, como dijimos, el Monumento Eldrazi le va a dar +1/+1 volar indestructible a nuestras criaturas, que va a ser brutal en este caso. Y encima al comienzo del mantenimiento vamos a sacrificar una criatura. Si no podemos, vamos a sacrificar el Monumento Eldrazi, pero vamos a tener saprolines de sobras para poder sacrificar. Por lo tanto, puede que nos dure los turnos suficientes para romper a todos nuestros oponentes. Y de las últimas que han salido nuevas, así, bueno, nuevas, han salido ahora en Foundation. Vamos a elegir un tipo de criatura, que en este caso va a ser saprolín. Este artefacto entra con contadores sobre él igual al número de criaturas que tengamos de ese tipo. Si tenemos, siempre pongo el ejemplo de 5 saprolines. Si tenemos 5 saprolines en el campo, le vamos a poner 5 contadores a esta. Por lo tanto, va a ser un +5/+5 a todas nuestras criaturas, lo que estaría muy, pero que muy bien. Todas no, todas las de ese tipo, en este caso los saprolines. Y, como siempre, con el tema de las tierras damos libertad total para que ustedes pongáis las tierras que quieran dentro de ese deck. Sin embargo, siempre dejamos alguna recomendación de alguna tierra que debería ir sí o sí. En este caso, el pasaje del bribón consideramos que sí tiene que ir sí o sí, ya que nos va a hacer imbloqueable a una de nuestras criaturas. ¿Para qué? Para poder crear más fichas saprolines. Simple, es para eso. Si no, llevad todo bosques y a correr, y ponerle las tierras que queráis. Yo no pondría muchas tierras que no agreguen verde, ya que nos va a limitar, pero esta sí nos da un efecto que nos es muy útil en este deck. Y hasta aquí nuestro cagadero de saprolines. Esta fábrica en la que los saprolines generan más saprolines que generan más saprolines, y es como los Umpa Lumpa de la Charlie y la fábrica de chocolate. Así que nos vemos y hasta la próxima. Darle like, suscribirse, mirad las otras recetas que tenemos y adiós.